Hola, vamos a ver en este vídeo cómo generar un glosario de términos en Joomla 2.5 para mejorar las explicaciones de algunas palabras clave contenidas, palabras claves o palabras normales, acrónimos, etcétera, etcétera, contenidos en los artículos de nuestro sitio web. Indicamos que es Joomla 2.5. Y cuando terminemos veremos algo parecido o mejor que lo que vemos aquí, por ejemplo, en un artículo que tenga palabras destacadas, en este caso acrónimos como JEC, Joomla Extension Directory, que al pasar el ratón por encima nos mostrará la definición de ese acrónimo o la explicación de la palabra que hayamos establecido en nuestro glosario de términos. Para realizar esta tarea vamos a utilizar dos plugins. Por un lado, el plugin que se va a encargar de sustituir o mostrar, en este caso en un pop-up, ventana modal o emergente, la descripción de esa palabra adscrita a nuestro glosario de términos, que es el Core Design Glossary Plugin. Y por otro lado, para que este plugin funcione correctamente, vamos a necesitar también el plugin Core Design Scriptgator Plugin. Son ambos del mismo autor y tenemos que descargarlos previamente e instalarlos en nuestro sitio web. Partimos de la base de que descargamos cada una de estas extensiones, cada uno de estos dos plugins, del apartado de descarga del autor. Está recogido en el artículo que acompaña este vídeo, los enlaces de descarga. Iremos al backend, siempre primero y recomendado realizar una copia de seguridad, ya sea Kiva Backup, ya sea Joomla Backup, Xcloner o desde el panel de hosting. Cualquier método es bueno, pero importante es hacer una copia de seguridad, sobre todo cuando instalamos plugins. Y vamos a instalar desde extensiones, gestor de extensiones, ambos plugins. Vamos a ir a examinar, vamos a localizar los plugins descargados y los vamos a instalar. Una vez instalado el plugin Scriptgator, vamos a proceder a instalar el plugin de glosarios para crear el glosario de términos posteriormente. Primero activaremos el plugin Scriptgator y después el plugin glosario. Nos vamos a ir al gestor de plugins, vamos a localizar dentro de los plugins no publicados el Core Design Scriptgator y lo vamos a habilitar. Habilitamos el plugin y tenemos una serie de opciones que podemos establecer. Cuando lo habilitemos y antes de revisar las opciones, lo recomendable es primero activarlo, aplicar, y después revisar las opciones. Lo digo porque si no, aquí al final, en vez de aparecer los calendarios, nos aparecería un mensaje en rojo bien grande diciéndonos que tenemos que habilitar primero este plugin. Por eso, primero activarlo, aplicarlo y luego revisar los parámetros. Bien, podemos activar la compresión, yo no la recomiendo, no es necesaria para este plugin. Los estilos que queremos para mostrar los pop-ups o ventanas con los términos, podemos escoger varios. Hay una serie de parámetros, el tiempo que queremos que dure la expansión, la alineación, la transición. La alineación es interesante si queremos que se quede por defecto abajo hacia la derecha o centrado, en fin. Y luego el nivel de opacidad que queremos establecer para la ventana esta. Ya lo veremos cuando lo apliquemos, pero en realidad lo que se refiere es al nivel de opacidad entre la imagen, entre lo que es la ventana pop-up y el fondo. Si percibimos en esta, se ve que al fondo se perciben las letras del texto del artículo. Dependiendo del tema que escojamos para mostrarlos, será más transparente o menos transparente, con lo cual dificultará más la lectura o no. Bien.
Esto es por si tenemos conflictos con jQuery y queremos habilitar la limpieza de código para que haya cuando hay múltiples instancias de JavaScript, bueno, pues lo podemos habilitar si tuviésemos algún conflicto. Y por último, los temas. Estos temas simplemente es para que veamos que quedan habilitados y las opciones que tenemos. No tenemos que establecerlos desde aquí porque esto lo escogeremos desde el plugin Glossary. O sea, este es el plugin Scriptegrator que nos va a permitir el correcto uso de determinadas funcionalidades que incorpora este otro plugin. Es un complemento. Con los parámetros establecidos podemos guardar los cambios y entonces localizar el plugin Glossary para activarlo y configurarlo. Lo localizamos aquí, accedemos al plugin, lo activamos y aquí a la derecha vemos los parámetros. El layout ya se muestra y aquí veremos el resto de layouts que habíamos visto en el Scriptegrator, como layouts disponibles. En este caso nosotros vamos a escoger este de aquí, Banner, porque consideramos que es el que más se asemeja al estilo de la página. Vemos que la página tiene un estilo en el que juega el negro y el blanco principalmente en la plantilla y bueno, para mantener un poco esa estructura utilizaremos este tema. Si queremos que se muestren las esquinas, el Stick Tool Type, ahora lo veremos, lo vamos a activar, traqueable con el mouse, cuando pasamos el mouse, la animación, el estilo de animación cuando pasamos por encima, cómo se va a abrir y cómo se va a cerrar. Las opciones a las que se aplicará mayúsculas, minúsculas, yo recomiendo que le indiquemos que sea sensible a mayúsculas y minúsculas y esto lo veremos en el ejemplo, pero es un detalle importante, sobre todo si utilizamos palabras muy parecidas en mayúscula y en minúscula y dependiendo de si están en mayúscula o en minúscula queremos indicar una cosa u otra en el glosario, en caso de que usemos muchos términos que sean similares y que dependiendo si es mayúscula es un acrónimo y si es minúscula pues es una referencia a un sitio, por ejemplo. Y luego, ¿dónde lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar en una categoría que tendremos que crear y estará habilitado para otras categorías que ya tendremos creadas. Esta parte no la vamos a tocar ahora porque primero vamos a crear la categoría glosario, que aquí vemos que aparece porque está cacheada en la base de datos, bueno, está guardada en la base de datos, pero en realidad esta categoría no existe. Vamos a guardar y cerrar. Es probable que instalándolo nuevo el plugin no veáis esta categoría. A mí me aparece porque yo ya hice pruebas y estuve trabajando con el plugin y obviamente trabaja con la categoría glosario en mi caso. Pero bueno, la mayoría cuando lo instaléis no veréis esta categoría, con lo cual no deberá de preocuparos. Lo que voy a hacer es guardar con lo que haya marcado y me voy a ir a gestor de categorías, voy a ver qué categorías tengo. Veo que sí tenía la categoría glosario, lo que indica que no la había eliminado. Y si me voy a artículos y filtro por esta categoría, veo si tenía algún elemento creado. Bien, veo que no tenía ningún elemento para esta categoría, pero la categoría ya la había creado anteriormente. En el caso de que la categoría no exista, vamos a partir de la base de que la categoría no existiese, al entrar aquí a categorías, no veríamos la categoría glosario y tendríamos que ir a nuevo, crear una categoría llamada glosario o como la queráis llamar, términos, acrónimos, cada uno que la llame como crea conveniente. Me parece oportuno llamarla glosario, ya que va a coger palabras de un glosario de términos. Y entonces, una vez creada la categoría, lo único que hay que hacer es ponerle nombre a la categoría y guardar, nada más. Una vez creada la categoría, sí podría volver al plugin y configurar el último parámetro que no había dejado configurado. Voy a localizar el plugin, accedo de nuevo a él y en el último apartado de los parámetros le digo que el glosario de términos es el que esté en la categoría glosario y que se aplique a la categoría sin clasificar, la categoría noticias y la categoría áreas.
Si tuviese más categorías, las escogería. Si una no la quiero, por ejemplo, quiero solo áreas y sin clasificar, con la tecla control ya sabéis que podéis habilitar o deshabilitar las que queráis. En este caso yo lo quiero en esas. Obviamente no tiene sentido activarlo para la categoría glosario porque la categoría glosario ya incluye, o sea, son solo los términos. Bueno, guardamos y cerramos y con esto damos por concluida la configuración del plugin. Ya tenemos el Scriptegrator configurado y activo, ya tenemos el glossary configurado y activo, ya tenemos la categoría creada, la categoría glosario, perdón, y ahora vamos a crear términos. Para crear términos simplemente vamos a crearlos como artículos. Y en este caso vamos a crearlos como artículos asociados a la categoría glosario. Para no liarnos con todo lo que tengamos publicado, filtramos por categoría glosario, así solo veremos lo que estamos creando. Ahora no hay nada y voy a empezar a crear algunos términos que yo tengo preparados para el ejemplo. Por ejemplo, voy a crear uno nuevo que se va a llamar jet, Joomla Extension Directory, para que cuando yo escriba la palabra jet en un artículo aparezca la explicación del acrónimo. El título será la palabra, acordémonos que había establecido que se discrimine entre mayúsculas y minúsculas, es decir, que si yo escribo jet en mayúsculas, el acrónimo solo se va a mostrar para jet en mayúsculas, no debería demostrarse para jet en minúsculas. Como solamente hemos filtrado por la categoría glosario, no hace falta establecer la categoría porque todos los artículos que yo cree me los va a asociar directamente a esta categoría. Simplemente pongo el nombre, el título, el acrónimo, la palabra clave para que nos entendamos, o el tag, o como lo queráis llamar, y qué va a significar. Puedo trabajar esto perfectamente con el editor WeWishing habilitado sin ningún problema, porque imaginemos que lo pongo así y quiero que tenga un enlace o quiero que muestre una imagen, o sea, va a depender de lo que queramos. Bien, guardo y cierro, o podría hacer guardo y nuevo si voy a crear más. Voy a crear otro, por ejemplo. Voy a crear un término que se llame ACL. ACL y le voy a poner la descripción. Puedo poner negritas, puedo poner subrayados, lo que me permite habitualmente un editor de texto enriquecido. Está asociado a la categoría glosario, le doy a guardar y nuevo y voy a crear otro elemento, otro término. Voy a crear uno que se llame, por ejemplo, JavaScript, en minúsculas. Y voy a pegar la descripción. Voy a poner esto en negrita y voy a guardar y nuevo. Voy a crear otro término que se llame, por ejemplo, SSL. Y voy a pegar la definición. La definición puede ser más larga, más corta, puede contener una imagen, no hay ningún problema. Yo puedo poner esta palabra, incluso darle un color a la palabra, guardar y nuevo. Voy a crear uno más. Por ejemplo, le voy a añadir una imagen aquí a la derecha, me vengo aquí al editor, localizo una imagen que tenga subida disponible o la subo. Estoy intentando buscar una imagen que no sea muy grande también para que no quede muy feo.
vamos a quedarnos con una de estas pequeñas. Le vamos a indicar a la imagen que se alinee a la izquierda, que no se pegue al texto por la derecha, y la vamos a insertar. Ya tenemos ahí la imagen y el término sería tooltip, por ejemplo. Y guardamos y cerramos. Ya tenemos unos cuantos términos creados. Bien, tenemos varios términos, podríamos crear tantos términos como necesitemos. A partir de este momento, si tenemos artículos que incorporan estas palabras, van a aparecer las palabras destacadas, como ya habíamos visto en la imagen que habíamos mostrado al principio de este artículo, donde teníamos la palabra yet y los tooltip. Vamos a irnos al apartado de noticias. Probablemente no tengamos ningún artículo que tenga casualmente estas palabras, o sí. Vamos a verificarlo, yéndonos a filtrando por el resto de artículos, y vamos a editar alguno de los artículos que tengamos, por ejemplo este primero. Bien. Vemos que aquí, por ejemplo, sí tenemos la palabra yet incorporada. Si yo viniese por aquí, por ejemplo, pongo la palabra tooltips, o pongo por aquí la palabra SSL, y guardo los cambios, limpio la caché, accedo al artículo y veo que me aparecen esas palabras destacadas. Vemos que si paso por encima de la palabra yet, me muestra el acrónimo o el término, en este caso es un acrónimo y me muestra lo que significa, lo mismo aquí, no tiene sentido, y aquí vemos que ya me indica algo más. Vemos términos como tooltip, que por ejemplo nos muestran la imagen, como habíamos visto, y la explicación del término. Podemos colorizar. Los enlaces no nos funcionarán dentro del tooltip porque no permite la interacción dentro del tooltip o de la ventana modal que muestra con el término o palabras establecidas. Los niveles de opacidad van a depender también mucho del tema que estemos utilizando. Es importante buscar un tema que se comporte de manera que permita pues, leer bien los contenidos en función al fondo de la página y al fondo establecido o el tema establecido para el tooltip que abre el glosario de términos que hemos instalado a través del plugin. Es una extensión, como veis, relativamente sencilla una vez que se entiende el comportamiento, fácil de configurar, instalación del plugin Scriptegrator para dotar al plugin Glossary de funcionalidades genéricas establecidas por el desarrollador, y luego crear la categoría correspondiente, crear los términos que necesitemos. Podemos ir añadiendo tantos términos como vayamos necesitando en función de las palabras nuevas, acrónimos, expresiones o demás que queramos explicar adicionalmente en nuestro sitio web, ya sea noticias, blog o lo que corresponda, y que de esta manera los usuarios, pues cuando naveguen por nuestro sitio web, puedan entender de alguna manera qué queremos decir en concreción cuando utilizamos determinados textos, expresiones o acrónimos. Es una manera de ayudar a la lectura o es un refuerzo a la lectura para los usuarios que habitualmente lean los contenidos del sitio web que implemente este tipo de plugins. Como veis, es una extensión que es recomendable, sobre todo pues para eso, para darle un poco más de vida a los textos de nuestro sitio web, enriquecer estos contenidos y de paso dar explicaciones de otra manera diferente. En el blog de Web Empresa ya hemos visto habitualmente que utilizamos otra metodología muy parecida, por ejemplo, que es la de incorporar al pasar el ratón por encima de determinadas palabras, pues se muestran estos tooltips que
información adicional. Joomla por defecto gestiona bastante bien los tooltips, pero creímos interesante ver cómo se puede implementar un glosario de términos en Joomla 2.5 con este tipo de plugins, ya que es una mejora añadida al sistema de gestión de tooltips para términos, acrónimos o palabras concretas en Joomla. Espero que este plugin os sea útil y nos vemos en próximos vídeos.